¿Quién alguna vez no ha visto una película slasher? Por ejemplo, todas las entregas de Halloween, Scream, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Sé lo que hiciste, El último verano, etc. Dentro del cine de terror es mi subgénero favorito. No sé cómo explicarlo, me siento asustada y un poco desesperada por las persecuciones, pero no lo suficiente como para dejar de verlo, sino más bien me intriga saber quién es el asesino y cómo continuará la historia. A diferencia de lo paranormal, que sí me asusta demasiado y la verdad prefiero evitar. Pero volviendo al tema, este hecho de encontrarte en una situación vulnerable con un asesino suelto, el cual aparece en los momentos más tensos para darte persecución y acabar contigo mayormente portando un cuchillo o algún arma característica, tiene algo que inherentemente nos atrae a consumirlo. Entonces, ¿qué harías si te digo que al autor Mohan se le ocurrió centrar su historia BL tomando este subgénero como premisa principal? Hola, soy Nami y a continuación haremos un recorrido por lo que es el terror y el subgénero slasher en el cine y cómo el manga BL Dreadful Night adaptó estas características volviéndose una historia muy única y popular. ¿Qué es el cine slasher? Las películas de terror son uno de los géneros más populares de Hollywood y constituyen una parte integral de la cultura pop. El género de terror hizo su aparición casi al mismo tiempo que nacía el cine. En relación con esto es que se puede afirmar que el género de terror se caracteriza por generar miedo, tensión o repugnancia en el público y se divide en varios subgéneros según sus enfoques temáticos. Según Weber y Tamborini, en 1996, los productores de cine estadounidenses desarrollaron el género de terror en la década de 1930 con películas como Drácula y Frankenstein. A las audiencias les encanta asustarse, sorprenderse y sentirse aterradas, por lo tanto solo era cuestión de tiempo antes de que la industria del cine de terror buscara nuevas y emocionantes formas de cautivar a los espectadores. Por ello, esta progresión natural dio lugar a nuevos subgéneros dentro del cine de terror, que incluyen el gore, el cine de muertos vivientes, el terror psicológico, el slasher, etc. El slasher se distingue por centrarse en un asesino que persigue y mata violentamente a un grupo de adolescentes o jóvenes adultos, generalmente utilizando armas blancas. Las víctimas suelen estar aisladas de cualquier civilización o ayuda adulta, lo que a menudo las coloca en situaciones relacionadas con drogas, alcohol o relaciones sexuales. Estas películas suelen comenzar con el asesinato de una joven y terminan con una sobreviviente solitaria que logra subyugar al asesino solo para descubrir que el problema no se ha resuelto por completo. En la mayoría de las películas de slasher, el asesino es una persona común que ha sufrido algún trauma terrible, a veces no tan terrible, y es debido a esta injusticia pasada que busca venganza, y entre más sangrienta, mejor. Nacimiento del slasher. Nos situamos en 1987. Un joven dramaturgo llamado Oscar Metenier abre el Le Théâtre du Grand Guignol, no sé si lo habré pronunciado bien, en París, un teatro que ofrecía espectáculos de gran violencia gráfica para satisfacer la demanda del público. El teatro ofrecía dos tipos de funciones, una cómica que ridiculizaba a las clases altas y otra con recreaciones macabras de sucesos reales, usando efectos especiales para mostrar torturas y muertes. Fue especialmente popular entre las dos guerras mundiales, destacándose figuras como la actriz Paula Maxa, quien fue asesinada en escenas miles de veces. En 1945 la popularidad del teatro empezó a decaer, mientras que la violencia en el cine aumentaba, influenciando películas como Le Jeu sans visage de 1960, que inspiró a John Carpenter para crear la máscara de Michael Myers en el icónico Halloween. Es así como debido a esto, el teatro cerró en 1962. Los inicios del slasher. Fue en la década de los 70 que se comenzaron a sentar las bases de lo que se conocería como el modelo de película slasher. Una de las películas que más características relacionadas al slasher presentó fue Carnaval Sangriento de Leonard Kidman de 1970. Sin embargo, se debe aceptar que fue una producción mediocre que no logró dar la talla, simulando más una parodia como lo sería Scary Movie, película que parodia a la tan popular Scream. Se puede resaltar entonces que la película clave que definirá al slasher será Sangre y Encaje de Philip S. Gilbert de 1971.
seguida de la tan icónica Masacre de Texas de 1978, que terminará de configurar el prototipo slasher en el cine. 3 componentes se destacarán de esta última película. Primero, el componente basado en un grupo de jóvenes fuera de su hábitat y alejados de la civilización, siendo capturados y asesinados. Seguido del segundo componente, un asesino con tendencia a ocultar su rostro, que usa una motosierra como arma, impulsado solo a asesinar por sus instintos. También se puede mencionar al componente de Final Girl o la chica final, que resulta en la persona que será la única sobreviviente al enfrentarse con el asesino y que huirá al final, dejando aún con vida a este. Entonces se señala que la primera película considerada completamente como slasher fue Negra Navidad de 1974, seguida de Las colinas tienen ojos de 1977. Teniendo a continuación Redención satánica de 1978, que incluiría otro componente recurrente en los filmes slasher, el que las personas sean asesinadas por pecados cometidos en el pasado. Aquí se presenta a la muerte brindada por el asesino como una especie de redención. Se brinda un discurso moralizante y sancionador. Por fin, a estas alturas, es que el slasher comenzaría a tener un apogeo con la película Halloween de John Carpenter en 1978, que asentaría por completo las bases del slasher como lo conocemos hoy en día. La época dorada del slasher. El éxito de las películas slasher y su creciente rentabilidad dio lugar a un aumento de la producción de este tipo de cine en la década de los 80. Gracias a la influencia de Halloween se dio lugar a rotundos éxitos como Viernes 13 y Noche de Graduación. Debido a esto es que varias productoras norteamericanas no tardaron en producir más películas de terror de este subgénero. Es en este momento que estrellas ascienden a la fama gracias a las películas slasher, como por ejemplo Jamie Lee Curtis, que obtiene papeles protagónicos en Noche de Graduación y El Tren del Terror. Dentro de esta época también se pueden destacar películas como Navidades Infernales de Lewis Jackson de 1980, Hogar Dulce Hogar de Nettie Peña de 1981, San Valentín Sangriento de 1981 y Cumpleaños Mortal de J. Lee Thompson de 1981. En esa misma línea se puede indicar que aquí, en el apogeo del slasher, es cuando comienzan a difundirse las parodias o también llamados spoofs de estos tipos de filmes en donde se explotan los clichés de este tipo de subgénero. En 1981 es que de nuevo podemos afirmar que cambia la escena para las películas slasher, pues se estrena Pesadilla en Elm Street, que termina por convertirse en un fenómeno cultural con 1.8 millones de dólares recaudados. No solo eso, sino que Freddy Krueger se consagró como uno de los asesinos más famosos de películas de terror. Asimismo, Pesadilla en Elm Street sería el slasher que abriría la puerta para mezclar el mundo real con el mundo onírico. Igualmente, se puede mencionar que la película Iniciación Satánica de Larry Stewart fue la última cinta slasher estrenada en la pantalla grande en la denominada Época Dorada. Posteriormente a este hecho, este tipo de cine entró en decadencia. Decadencia del slasher. Fue en 1985 que el cine slasher comenzó a sufrir una decadencia progresiva. El público comenzó a perder el interés y por lo tanto no se realizaron inversiones para seguir con este tipo de proyectos. En los largometrajes de esta época de decadencia comienza a cobrar más importancia lo erótico que la violencia, ya que existían problemas con la censura de los asesinatos que comenzaron a ser menos gráficos y brutales. Es en este momento que también se crea una fórmula que permitió que algunos filmes sean rescatables, y esta fórmula se trataba de mezclar el slasher con el thriller. El thriller es el género que busca, generar tensión, suspenso y emociones. El renacer del slasher. Es a finales de los años 90 que este subgénero de terror vuelve a renacer y es gracias a nada más y nada menos que a películas como Scream de 1996, la cual atrajo de nuevo el interés por las películas slashers, así como el interés por recuperar a los íconos de su época dorada. Para este punto, las normas del slasher están definidas y los cineastas son completamente conscientes de estos. Del mismo modo, en esta época se estarán dando una gran cantidad de remakes. Continuando con Scream, podemos mencionar que fue un rotundo éxito. Esta se convirtió en una novedad para el subgénero, al mismo tiempo que recaudó cifras muy elevadas en taquilla. En Scream, la figura de la Final Girl que mencionamos antes sufrirá cambios a comparación de los años 70 y 80.
En este caso, la Final Girl de Scream, Sidney Prescott, combina elementos clásicos con otros nunca vistos en las protagonistas. Ella pierde la virginidad con quien, spoiler, 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 resulta siendo el asesino, que todo este tiempo estuvo fingiendo ser su novio. Sin embargo, esto no la llevará a su muerte, sino al contrario, será ella quien sobrevivirá al final y dará fin al asesino. Otro punto a destacar es que si bien la mayoría de los asesinos de esta nueva etapa del cine slasher son humanos, también el psicópata sobrenatural clásico de los años 80 tuvo su continuación con la cinta tan conocida Jeepers Creepers del 2001, en la que un ser monstruoso sobrenatural es el asesino y se alimenta de los órganos de sus jóvenes víctimas. Dreadful Night resumen más características del slasher. Ahora, una vez entendido todo el contexto del slasher en el cine, les presentaré esta obra titulada Dreadful Night, mientras juntos reconocemos y definimos las características de los slashers, tanto en personajes, estructuras, discursos y contextos. Según Clover, hay 6 elementos cruciales en el subgénero: el asesino, la ubicación, las armas, las víctimas, el shock y la chica final. La historia comienza con un grupo de amigos en un auto, los cuales se dirigen a pasar un momento agradable hacia un condominio, una villa. Sin embargo, el GPS no funciona, pero no solo eso, sino que al parecer el camino que se avecina es muy angosto para llegar a la villa por medio de un auto. Así que estos deciden bajar y caminar porque no tienen otra opción para llegar. Acá se nos presenta la característica 1, la ubicación. En los slashers, la ubicación juega un papel fundamental y en este caso la villa, aislada en la montaña, cumple con el patrón clásico. Según Clover, lugares como casas apartadas o túneles oscuros se convierten en espacios que al principio parecen ser refugios seguros, pero en realidad se convierten en trampas. La villa en Dreadful Night es precisamente este tipo de lugar, un espacio apartado que, aunque inicialmente parece ser un lugar perfecto para relajarse, pronto se convierte en una prisión mortal, siguiendo el mismo patrón de películas clásicas del género como, ya saben, Viernes 13 o La Matanza de Texas. Una vez los chicos bajan del auto, conocemos a Pivada, nuestro protagonista, a quien se presenta en la historia como primo de Seong-han, uno de los chicos que también viene en el viaje. Los amigos de Seong-han intentan presentarse e interactuar con Bada, pero son totalmente ignorados por este. En ese momento nos enteramos que Bada, o esa persona que está atrapada en el cuerpo de Bada, está atrapado en este juego. Bada nos confirma que este es un juego de terror y que se encuentra atrapado. Nos comenta que en este videojuego hay un asesino y que cada vez que es asesinado por este, vuelve al inicio del día. O sea, se repite lo mismo una y otra vez, lo que le da una sensación a Bada de incomodidad. Acá podemos definir la característica 2, la Final Girl o chica final. Aunque el personaje de Bada no encaja completamente con el molde de la chica final típica, es el que muestra las cualidades más cercanas a este arquetipo. A lo largo de la historia, Bada se va convirtiendo en alguien decidido a sobrevivir, enfrentándose al asesino y llevando el peso de la narrativa. Sin embargo, aquí se subvierten algunos aspectos del rol tradicional de la chica final, ya que Bada no es una mujer y no cumple con el estereotipo de pureza que caracteriza a esta figura. Y el mismo Bada nos confiesa más tarde que no hay chica final, no hay una mujer en el juego. Quisieron cambiar ese cliché en el juego, pero dejaron los demás. En este punto nos explican que Dreadful Night es un videojuego de terror slasher que trata de un grupo de universitarios que conducen a una casa fuera de la ciudad para pasar el rato, pero son matados sanguinariamente por un asesino. Volviendo con Bada, nos enteramos que, con el tiempo que este pasó ahí, pudo darse cuenta que la muerte no es una solución para poder escapar del juego. Por ello, Bada se propuso como medida desesperada intentar cada final posible, recolectando cada pista hasta que pueda dar con algo que le permita salir de ese bucle sin fin. Entonces, Bada lleva la cuenta de los intentos de ganar y sus muertes hasta ahora en una libreta. Igualmente nos cuenta sobre cada personaje del juego. Primero tenemos a Pi Song Chang. Le podemos decir el escéptico. Es el primo de Bada
Este invitó a Bada a esa salida y es reacio a aceptar los malos presentimientos que tienen los demás sobre lo aterradora que luce la casa, lo que lo vuelve la primera víctima del asesino. Después tenemos a Bae Hyun-shin, el torpe. Es el personaje que muere por un error estúpido en el momento más crítico. Luego tenemos a Seo Jae-seop, el independiente. Es el personaje que le gusta actuar por cuenta propia, lo que muchas veces le cuesta la vida. También tenemos a Park Yeon-taek, el curioso. Es el que muere por ser muy curioso. Y finalmente tenemos a Nam Do-ha, el líder. Es la figura de autoridad que trata de resolver en cualquier situación y el más amable con todos. En relación a esto es que mencionamos la característica 3, las víctimas. En los slashers, las víctimas son en su mayoría personajes secundarios, comúnmente jóvenes o adolescentes. En Dreadful Night, los personajes tienen roles típicos del slasher: el escéptico, el torpe, el curioso, el independiente, el líder, lo que refleja esa fórmula donde las víctimas suelen representar arquetipos muy conocidos. Sin embargo, se hace una subversión interesante al no incluir a la chica final tradicional, lo que desafía un cliché común del subgénero. Para esto, Bada nos comenta sobre la rutina del juego. Después de que los chicos cenan barbacoa, cerdo, exactamente a las 11:27 p.m., Song-chan sale a responder una llamada afuera de la casa. El juego da inicio con su muerte. Al salir, este dice volveré pronto, pero eso solo es su sentencia de muerte. Después de encontrar su cuerpo, los chicos se dividen en tareas para sobrevivir. Ahí es cuando Bada decide tomar la tarea de recolectar cosas que puedan ayudar. Este vuelve a subir al ático de la casa como en su último intento antes de ser asesinado, pero algo atrae su vista desde la ventana, a través de la cual ve la figura de Nam Do-ha, uno de los personajes que ya mencionamos. Bada se sorprende ya que a estas alturas Nam Do-ha debería estar muerto al intentar salir a pedir ayuda. Sin embargo, parece que este sobrevivió y no solo eso, sino que no está solo. Al parecer, una persona que vive en la villa se le acerca para conversar con él y en ese momento Do-ha saca un hacha y golpea contra la otra persona. Luego de esto, Bada solo queda en shock, sin entender nada, igual que nosotros. Acá presentamos a la característica 4, el shock. El shock en los slashers se refiere a la exageración de la violencia, donde se combinan momentos de terror real, miedo genuino y angustia por la amenaza inmediata, con terror camp, violencia exagerada o casi ridícula que puede ser intencionadamente exagerada o estilizada. En Dreadful Night, la revelación del comportamiento de Do-ha y el momento cuando el asesino se presenta con Song-chan es un claro ejemplo de cómo se juega con la violencia, no solo de manera impactante, sino también con un toque surreal y casi grotesco. La violencia no se limita a ser solo aterradora, sino que también está estilizada de una forma que la convierte en un espectáculo. Con esto, Bada se da cuenta que hay algo mal, ya que Do-ha se supone es el tipo de personaje que muere ayudando a otros. Su comportamiento no es normal, por esto se cuestiona si esto estaba dentro de la historia original del juego. Pero ya no puede pensar más. Bada es de nuevo atrapado por el asesino en el ático y lo mata al instante, haciendo que vuelva al inicio del juego. Ahí ciertamente Bada sabe que descubrió algo nuevo y es una inconsistencia en el personaje de Do-ha. No entiende por qué Do-ha mató a un habitante de la villa. Las millones de veces que jugó el juego, Nam Do-ha cumplía el papel de víctima generosa al ayudar a otros. Bada vio a este personaje morir millones de veces también. Bada piensa que tal vez Do-ha pudo defenderse del aldeano o confabular con el asesino. Pero una idea más acertada viene a su mente, y es que tal vez Do-ha sea alguien que, igual que Bada, terminó atrapado en el juego. A pesar de ello, al no estar seguro, Bada decide ignorarlo, pero Do-ha es quien se acerca a él y Bada una vez más se preocupa, ya que el comportamiento de Do-ha no es el habitual del juego. Y otra cosa no concuerda.
Después del asesinato de Song-chan, al repartirse las tareas, esta vez Doha decide hacer algo que no había hecho antes y es acompañar a Bada en su tarea y derivar la suya a Jong-taek. Doha se arma de un bate y mientras revisa la casa con Bada encara a este preguntándole por qué lo evade tan evidentemente. Bada, como siempre rápido, decide inventarse algo para no hacer sospechar a Doha. Le dice a este que lo evitaba porque está enamorado de él. Para probarlo y no dejar sospechar a Doha de la mentira, en ese momento lo besa. Pero nos damos cuenta de otra cosa. Bada no solo lo hace por eso, sino para atraer al asesino. Cuando hay alguna escena íntima entre personas, es más común que este aparezca y esta no es la excepción. El asesino aparece detrás de ellos levantando un cuchillo, teniendo un diseño parecido al de Michael Myers de Halloween. Acá presentamos la característica 5, el arma. El asesino de Dreadful Night utiliza un arma que es representativa de los slasher clásicos, un cuchillo, un elemento habitual en estos filmes. Este tipo de armas, en su mayoría herramientas pretecnológicas como cuchillos, hachas y martillos, contrastan con el uso de pistolas o tecnología avanzada en otros géneros del terror. Esta elección de armas subraya la sensación de amenaza inmediata y la violencia, que se denomina como directa, física y brutal. En ese momento, Doha trata de noquear al asesino, sin embargo, es detenido por Bada. Doha cae al piso, pero es Bada el cual es llevado por el asesino a una celda de tortura oculta, desbloqueando uno de los finales del juego, que es pues morir torturado. Cuando Bada está aceptando su destino, el cual había tratado de evitar hasta ahora, el asesino es golpeado por Doha, quien aparece, y no solo eso, este entierra el bate en la cabeza de este y termina con él. Bada queda de nuevo en shock y Doha le dice que vino a responder a su confesión de amor. Bada no entiende lo que pasa. En este caso, los asesinos en las típicas historias de terror nunca mueren. Aunque caigan de una gran altura, aunque ardan en llamas o hasta aunque sean disparados en la cabeza, no hay forma de acabar con ellos porque son inmortales. Para Bada, la única salida es sobrevivir, sea como sea el final del juego. Él pensaba eso, pero ve al asesino muerto ahí cerca de él por los golpes del bate de Doha y ve que no revive. Entonces Bada se cuestiona que ya realmente no sabe nada del juego. Acá presentamos la característica número 6, el asesino. Según las características de los slashers, el asesino es generalmente masculino, alto, corpulento, frecuentemente enmascarado y actúa como una máquina de matar imparable. En los slashers se identifican 4 grupos diferentes de asesinos: el asesino imparable, el loco, el rarito y el sobrenatural. El asesino imparable es una máquina de matar que no se detiene ante nada, carece de sentimientos y emociones, oculta su rostro tras una máscara inexpresiva que contribuye a crear un personaje sin aparente humanidad, más allá de su forma física. No habla y se mueve de forma silenciosa. Posee un pasado traumático y con muchos problemas familiares relacionados al abuso. Después tenemos a el loco, el asesino humano. El psicópata aparentemente normal que se esconde tras una máscara con el fin de ocultar su identidad, pero el resto del tiempo es una persona integrada en la sociedad. Puede estar relacionado muchas veces también a la chica final. Después tenemos a los raritos. Tienen una apariencia rara, diferente, desalineada o que infunde desconfianza. Residen en lugares apartados, en mitad de la montaña o el desierto o en pueblos casi deshabitados. Suelen actuar en grupo. Después tenemos al asesino sobrenatural. Se trata de un ser que, tras su muerte o asesinato, regresa a la vida con poderes sobrenaturales. Aunque a veces mantiene su forma humana, su aspecto físico presenta características claramente sobrenaturales, lo que los hace casi imposibles de destruir. En Dreadful Night, el asesino también sigue este patrón, al ser descrito como un hombre gigante con un overol y una máscara de yute amarrada a la cabeza con una sonrisa siniestra, sosteniendo un cuchillo.
Y con lo que descubrimos hace poco por parte de Bada, podemos afirmar que este tipo de asesino está relacionado con el asesino imparable y en cierta parte también con el asesino sobrenatural del slasher clásico. Un ser cuya misión es matar a las víctimas una por una sin detenerse ante nada y que es imposible de matar ya que puede revivir. En ese momento, Bada aprovecha para conversar con Doha. Bada decide dejar de fingir y deja las formalidades de lado. Le pregunta directamente a Doha si también es una persona atrapada en el juego. Le pregunta cómo hizo para matar al asesino y si es que sabe cómo escapar de ahí. Pero Doha solo toma estos comentarios de Bada como si se hubiera golpeado la cabeza con algo. Doha afirma no entender nada de lo que está diciendo Bada. Pero igualmente, para Bada es muy sospechoso todo esto. Se pregunta si Doha dirá la verdad o no. Sin embargo, nos enteramos que Doha parece no tener la moralidad muy definida. Confiesa que tenía en mente matar a Bada y al asesino porque pensaba que estaban conspirando juntos. Bada también afirma que su confesión de amor fue falsa y es ahí donde se dan cuenta que a estas alturas debe estar dándose otra confesión mientras ellos están hablando ahí. Esta confesión se trata de Hyun-shin y Jae-seop. Inevitablemente, cuando esto sucede, Bada nos comenta lo que suele pasar después en la historia. Hyun-shin se sacrifica por Jae-seop, pero este último es posteriormente asesinado también. En el momento en el que Bada y Doha están conversando sobre eso, nos damos cuenta que cuando Jae-seop y Hyun-shin se confiesan, efectivamente en ese momento el asesino vuelve a aparecer. Bada comenta que si el juego hubiera sido diseñado para acabar con la muerte del asesino ya hubiera terminado. Sin embargo, siguen jugando, así que es posible que el asesino haya reaparecido en otro lugar, lo cual sí pasó. Pero quedan muchas preguntas en la historia. ¿Quién es realmente Doha? ¿Dice la verdad? ¿Hay alguna forma de escapar del juego? ¿El asesino está relacionado a alguno de ellos? ¿Cómo rayos acabaron ahí? Y eso lo averiguaremos a lo largo de la historia. Hace poco, si no me equivoco, finalizó la segunda temporada de este manga BL y esperamos que Moan, el autor, nos traiga más de esta historia porque la verdad quedé muy intrigada. Conclusiones. No conozco muchas historias BL que se conciban como slashers. Si bien podemos ver normalmente psicópatas, asesinos, tóxicos, villanos, no nos presentan una historia slasher en todas sus letras, con todos sus elementos como la que tradicionalmente se suele presentar en películas como Scream, Viernes 13 o Halloween. Dreadful Night no solo presenta elementos que lo relacionan con el subgénero slasher, sino que nos da algo un poco más innovador y misterioso, y es el hecho de que realmente todo lo que sucede en la historia es parte de un videojuego, del cual el protagonista de la historia cae en cuenta, se encuentra atrapado. Por ello es que puede morir interminables veces y volver a iniciar la historia. Podríamos mencionar que esta premisa es más parecida a la película Feliz Día de tu Muerte, un slasher más contemporáneo y uno de los más populares en estos últimos años. Si bien el BL centrado en el terror siempre ha estado ahí, presentando el terror desde diferentes perspectivas, como se mencionó anteriormente en el caso del cine, por ejemplo, con terror psicológico, sobrenatural, gore, monstruos, zombies o ciencia ficción, etcétera, creo que podemos afirmar que hay muy pocas historias relacionadas directamente con el slasher. Por lo menos para mí es la primera vez encontrando tantos elementos que ya conocía de películas que me gustaban en una historia. Considerando que este es un manga, un webtoon coreano, en el caso de Japón creo que hasta ahora en mi mente no aparece una historia representativa de este subgénero. En el caso de China no sé si sea posible por la censura, pero por parte de las novelas tampoco he leído algo con una premisa parecida al de un slasher. Por ello espero que esto sea el inicio de tal vez más autores animándose a utilizar el slasher en sus historias. Si bien el slasher puede ser repetitivo y hasta se puede prever lo que va a pasar,
Creo que si le das tu propio toque, puedes llegar a hacer obras icónicas, como justamente le está pasando a Dreadful Night, pues con su interesante premisa logró atrapar no solo el interés del público coreano, sino de forma internacional, en español e inglés. Ahora justamente he visto a mucha gente recomendando Dreadful Night si es que estás buscando alguna historia BL de terror. Por eso es que en este video hablamos sobre el cine de terror, específicamente del slasher. Conocimos su origen, nacimiento, época dorada, decadencia y su renacer, al igual que conocimos los elementos que componen y vuelven a una obra un slasher. Con ello es que pudimos también definir aspectos del manga Dreadful Night como un buen representante del slasher en el BL. Al terminar, me gustaría mencionar el hecho de que últimamente ha habido un ascenso en la popularidad de las historias BL centradas en el terror. Si bien siempre las historias estuvieron ahí, en el caso de Japón, China o Corea, mayormente no eran tan conocidas internacionalmente. Bueno, ni en los mismos países creo que eran tan populares, pero eso no significa que les fuera mal. Es relacionado a esto que se puede indicar en primer lugar el aumento de popularidad de este tipo de obras BL de terror en los países de origen y cómo estos reciben reconocimientos logrando ingresar, en el caso de Japón, a diferentes categorías en los premios anuales Chiru BL Awards. Chiru es uno de los más grandes sitios web de información BL en Japón. Están relacionados directamente con la empresa Sandias Corporation, empresa la cual está centrada en el marketing comercial BL, gestión de sitios web, planificación de eventos y consultorías. Buscan consolidar el marketing en el BL. También tienen como finalidad comprender con precisión el comportamiento de los usuarios consumidores de BL y ayudar en la producción de este contenido. Por ello, es por lo que organizan por medio de Chiru los BL Awards, una clasificación anual de BL elegida por los lectores. Podemos ver la presencia de este tipo de obras BL de terror en los premios de 2017, ganando como mejor cómic el tomo 1 de Color Recipe de Harada, autora la cual veremos a partir de ahora muy constantemente no solo en los premios o en el ranking, sino como una de las autoras que más gusta de hacer terror psicológico. En 2019 encontramos al tomo 1 de MADK en el puesto 4 en la categoría de Mejor Nuevo Talento. En el 2021 tenemos al tomo único Voice of the Dead en el puesto 6 como Mejor Portada de Libro. En el mismo año también tenemos al tomo 1 de Fangs en el puesto 3 en la categoría de Mejor Cómic Profundo. Y en el 2022 tenemos a Yoake no Uta como ganador del primer puesto al Mejor Cómic del 2022. Posteriormente es que en 2023 se repetirán algunos títulos que se llevarán más premios a distintas categorías como Yoake no Uta y Fangs. También en el caso de Corea del Sur tenemos premios que son realizados por las mismas plataformas en donde se publican y comercializan los cómics, como por ejemplo Lessing y Bomtom. Se puede mencionar que en 2024 en los Lessing Awards categoría BL, la obra The Ghost Nocturne se llevó 2 premios, un premio de excelencia y otro de premio a la obra favorita, siendo el premio a la excelencia escogido de acuerdo con las ventas y métricas de la obra, y el premio a la obra favorita escogido exclusivamente por votación de los lectores. En esa misma línea es que podemos mencionar otro aspecto relacionado al ascenso en la popularidad de historias BL centradas en el terror, y es el hecho que varias historias de las mencionadas en el ranking de Chiru ya han sido licenciadas en físico al español por diferentes editoriales. Es sorprendente, pues no necesariamente que aparezcan en el ranking de Chiru asegura su publicación en español, pero sí sirve como un indicador para poder traer obras populares u obras nuevas que llamen la atención. No solo es el caso de Japón, sino que en el caso de webtoon coreanos es lo mismo con la plataforma Lessing español, que amplió su catálogo en cuanto a BL de terror se refiere, y es aquí donde encontraremos a Dreadful Night, The Ghost Nocturne y otras historias como El Portal del Sexto Sentido o Nacido entre dos mundos, etc. Y bueno chicos, así es como terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado este análisis. En realidad me gustan mucho las películas slasher. Mi favorita es Scream. Me gusta muchísimo todas las películas de de Scream. Aún así, algunas no las consideré tan buenas como otras sí, otras entregas sí.
Y bueno, espero les guste, lo hayan disfrutado. Por favor, si les gustó, dejen su like. Si les parece interesante y quieren recomendarle Dreadful Night a alguien, pueden compartir el video también. Voy a dejar marcados los tiempos para que si solo les interesa saber de la historia, vayan de frente a la historia. Pero fue lindo hacer una introducción sobre el slasher porque me gustaba mucho el subgénero. Ay, está pasando un avión, casi tuve que grabar. Bueno, era muy interesante para mí descubrirlo por medio de artículos, leer, saber cómo nació el slasher, cómo se dio, porque no tenía una idea clara, pero haciendo eso también me informé, entonces está muy bien. Y bueno, espero nos vemos en otro episodio del podcast. Yo le digo podcast, video ensayo o lo que sea. Entonces eso, chicos, muchas gracias por ver hasta acá y nos vemos. Bye, gracias.